Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este eh, seminario de actualización de bioética de la maestría en bioética del CISAP. Quien nos acompaña el día de hoy es la doctora María de Lourdes Caudillo Zambrano, que en unos instantes más me apreciaré de presentar de manera más amplia. El tema que nos interesa hoy es inteligencia artificial, generativa y educación. Desde hace varios meses, en el CISAB estamos trabajando para profundizar en el tema de la tecnología y la ética. La inteligencia artificial en este tiempo está teniendo siempre más un espacio protagónico dentro de nuestras vidas. Ya lo tiene, no es algo que está sucediendo, aunque por diferentes razones la problemática se ha puesto a reducir y lo entenderemos más junto con la doctora Caudillo. Me permito ahora de leer algo de su amplio currículum. En general, estas lecturas de currículum son entendidas como un momento, digamos, de alabanza del ponente. Sin embargo, creo que es muy importante en el tema en que estamos, como siempre, también entender que la síntesis curricular nos da una orientación respecto a las expectativas. María de Lourdes Caudillo Zambrano es académica de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es doctora en calidad y evaluación de instituciones, programas e intervención psicopedagógica por la Universidad Complutense de Madrid. Y sus actividades están orientadas sobre todo al ámbito académico. De hecho, es académica en la Dirección de Innovación Educativa desde marzo del 2016 hasta la fecha en la Universidad Iberoamericana. Y es profesora invitada, ha sido profesora invitada por la Universidad de Seattle en el estado de Washington, en Estados Unidos, con un programa de escritura para la Universidad Iberoamericana a partir del estado del arte y de buenas prácticas en las instituciones de educación superior en México y Estados Unidos. En actividades docentes, es profesora en el Departamento de Letras en la Universidad Iberoamericana, coordinación de habilidades lingüísticas y asignatura taller de escritura académica. Es profesora en la maestría en Filosofía de la Educación en el Centro de Investigación Social Avanzada, es decir, con nosotros. Profesora en la maestría de Investigación y Desarrollo Educativo por la misma Universidad Iberoamericana. Y recientes publicaciones de este año, y con esto termino, orientaciones pedagógicas para el uso de la inteligencia artificial en educación superior y evaluación diagnóstica desde la comunidad-territorio en edición colectiva, estrategias docentes en el diálogo, alternativas para una educación del siglo XXI. Doctora Lourdes, gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra y bienvenidos a todos. Gracias. No, pues gracias a ti, Gianpiero, y gracias al CISAP por la investigación, perdón, por la invitación. Siempre son foros en donde uno como académico puede compartir el trabajo que a veces, en este momento estoy haciendo un trabajo de investigación que a veces estar delante de la computadora suele ser un poco arduo. Entonces, compartirlo con colegas siempre es muy enriquecedor. Así que también yo estoy expectante del diálogo que podamos tener al final de esta presentación. Y bueno, pues vamos introduciéndonos. Gracias, Gianpiero, por la presentación. Siempre los currículums son así como que una cosa que parece demasiado
grande y bueno, son un recorrido como todas las personas que hacemos humanamente. Yo, ¿qué es lo que me ha traído este tema? Como se vio en mi presentación, yo no soy propiamente alguien de informática o del área de tecnologías, mi ámbito es la educación, soy pedagoga de formación y básicamente mi trabajo se ha centrado en la formación de profesores, profesores universitarios en particular. Y, y en este recorrido, bueno, surge la inteligencia artificial que llegó a la conciencia de todos nosotros en el 2023, en marzo del 2023, con el chat GPT. Y surge, bueno, la preocupación en muchas instituciones educativas, en muchos educadores, sobre si la inteligencia artificial nos va a desplazar, si es algo que está poniendo en crisis y en shock el sistema educativo, y pues a nosotros también nos genera preguntas en la Universidad Iberoamericana, donde estoy yo trabajando. Entonces, a raíz de esto es que he iniciado esta investigación. También en mi área se están desarrollando varios proyectos al respecto. Y bueno, esto lo pongo como antecedente porque lo que yo voy a compartirles no es tanto la cuestión técnica como la cuestión más bien educativa, que justo es la razón por la que me han invitado. Entonces, bueno, en ese contexto, las preguntas que a mí me trajeron a este tema es, ¿qué significa educar lo humano? ¿No? O sea, ¿por qué nos pone en crisis la tecnología y pensamos que pueda superarnos, siendo que no es así? Y lo vamos a ir viendo ahora en la presentación que estoy por compartirles. Bueno. Entonces, el recorrido que vamos a hacer son tres momentos. Básicamente, el último es la conclusión. En un primer momento, quisiera compartirles lo que he ido recogiendo, lo que he ido entendiendo sobre qué es la inteligencia artificial, cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, y lo que es la inteligencia artificial general, que esa es otra cosa muy distinta. Eso tiene que ver más con la ciencia ficción. En un segundo momento me adentraré en lo que es la inteligencia artificial y la educación. En particular, he trabajado mucho de la mano con lo que la UNESCO está planteando como preocupaciones. Lo presentaré de modo muy sintético. Y junto con la UNESCO también les compartiré un poco qué está sucediendo en las aulas universitarias. Y bueno, en particular me voy a referir a las aulas de mi universidad y alguna participación que también he tenido con profesores y alumnos de Barcelona. Y finalmente la conclusión de qué significa educar lo humano en este contexto, porque lo interesante de la educación es que podemos tener teorías, ¿no? Bueno, de hecho las tenemos y qué bueno que las tenemos, pero el punto es que siempre estamos dentro de lo concreto real. Entonces, educar lo humano, el desafío de educar lo humano es siempre que implica un contexto, situaciones reales, personas, dificultades reales. Entonces, el contexto de hoy pues está muy condicionado por la tecnología. Muy bien, bueno, vamos a revisar brevemente un poco la línea del tiempo. Como sabemos, la inteligencia artificial no es nueva. O sea, incluso si nos vamos, si somos muy rigurosos, podemos decir que la calculadora, desde que inició la calculadora, pues ya es un modo de inteligencia artificial. Es decir, si la entendemos como la capacidad de resolver problemas, ¿no? Que emulan a la razón humana. Entonces tenemos, por ejemplo, en 1950, ustedes habrán escuchado del test de Turing. Turing dice, bueno, cuando una computadora pueda hacer algo que hace el ser humano sin que se distinga si es humano o si es máquina, pues entonces será una inteligencia artificial. Y desarrolló este test, que se llama el test de Turing, el cual consiste en que hay un interrogador y hay una máquina y una persona. Se les pone, el interrogador pone la misma pregunta a la máquina y a la persona y ambas responden. Si el interrogador, sin ver quién respondió, no logra distinguir entre la máquina y la persona, pues significa que ya es inteligencia artificial. Bueno,
Entonces, este fue como el inicio del término en sí, que es muy cuestionable porque, pues, si, como acabo de decir, si entendemos inteligencia como la capacidad de resolver problemas, pues bueno, entonces sí tiene algo que ver, pero si no, hay mucho que cuestionar. Bueno, ha habido como momentos de auge, momentos en los que se ha invertido menos dinero porque parecía que no funcionaba. Eh, por ejemplo, luego ya tenemos como dispositivos que creo que pueden sernos más significativos. En el año 2002 apareció ya lo que es un robot en casa que se llama Rumba, el cual tenía la tarea de pues aspirar un cuarto. Entonces explora el cuarto y realiza ejecuta la tarea. Entonces es una máquina que ya puede en su cabeza identificar una tarea, resolver un problema y realizarlo bien. Luego, ya un poco más acá, hacia el 2016-2017, tenemos la aparición del aparato de Alexa, que son estos asistentes inteligentes, que bueno, a veces quisiéramos que fueran más, ¿no? Pero tienen cierta inteligencia, ya pueden dialogar con nosotros de alguna manera. Lo mismo, por ejemplo, el Siri, este fue desde el 2011. Entonces, la inteligencia artificial generativa como tal, podemos decir que empieza con estos nuevos dispositivos como Siri y como Alexa, que Alexa es de Amazon. ¿Y cuál es la diferencia entre la inteligencia previa y la generativa? Bueno, la inteligencia previa solamente no tenía la capacidad de ejecutar una tarea, pero no tiene la capacidad de memoria, ¿no? O sea, y de contexto. La generativa hoy sí puede ya tener muchísima capacidad de memoria, es decir, tiene incluso el modelo de Machine Learning, es una máquina que va aprendiendo siempre más de la información que la va nutriendo para resolver y ejecutar de manera cada vez más, con información cada vez más amplia. Bueno, aquí paso ya a la siguiente lámina. ¿Cómo es que funciona? Aquí me voy a concentrar en lo que es la inteligencia artificial generativa. Estos funcionan a través de la estadística, o sea, detrás de la IA no hay razonamiento, no hay pensamiento, lo que hay es estadística. Entonces, estos sistemas son alimentados con una cantidad ingente de datos, miles de libros, de artículos, de documentos de todo tipo, para que la máquina vaya identificando patrones, ¿no? Entonces, puede generar millones de patrones y con cada cosa que aprende se genera, va teniendo la posibilidad de tener nuevos patrones de respuesta, más y más amplios, más y más amplios. Entonces, lo que hace es predecir la palabra que sigue según los términos, según lo que estadísticamente tiene en su mundo infinito, bueno, no infinito, finito, pero de información, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo por ejemplo, Alicia pintó su casa, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial es completar la historia. Entonces, si estadísticamente tiene patrones en donde la gente ha respondido que pintó su casa café, el 20% dijo que era café, entonces lo más probable es que vaya juntando las palabras porque estadísticamente tiene un patrón más dominante que diga Alicia pintó su casa café. Ahora, tenemos un 10% que dijo beige, también está esta probabilidad, depende del contexto que nosotros le demos a la máquina, o Alicia pintó su casa roja, o porque, o con, ¿no? Entonces, vemos que estos son patrones estadísticos estocásticos, ¿no? Y bueno, también la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, vemos el chat GPT. GPT significa transformador, preentrenado y generativo. Preentrenado es esto que mostrábamos acá, o sea, que va viendo patrones de comportamiento entre las palabras, que bueno, aquí me detengo un momento. No es que lea palabras, o sea, lo que lee la computación, como todos sabemos, son ceros y unos que van formando letras, van formando palabras y van formando oraciones y van destilando párrafos y van destilando textos y bueno, más adelante yo creo que podrán hacer hasta libros, ¿no?
De hecho, ya hay quien se apoya para escribir sus libros en la inteligencia artificial. Entonces, con el lenguaje de ceros y unos va adivinando cuál es la siguiente palabra. Entonces, es un transformador preentrenado, se le carga con millones de documentos, como ya lo comenté, que, bueno, en este preentrenado, en particular ChatGPT, está muy cuestionado éticamente por los modos en los que lo ha hecho, ¿no? Miles de personas con salarios bastante bajos o mínimos y por horas y horas cargando a la información y verificando si lo que decía era dañino, no era dañino, si era, bueno, entonces, y generativo porque continuamente va asociando palabras, siempre más compleja la respuesta que nos puede dar. Bueno, entonces, estos parámetros, podemos ver aquí esta gráfica de la UNESCO que me pareció muy, muy interesante, que vi en una charla que ofreció el profesor Luis Medina Gual. Vemos que el GPT que surgió en el 2018 tenía 40 gigabytes de datos de entrenamiento con 117 millones de parámetros. Bueno, después surgió el modelo 2, el modelo 3, el modelo 4, que es el 3 es el que llegó a nosotros ya en marzo, y el 4 es el que está actualmente de versión de paga. Pero si se fijan, o sea, el crecimiento es exponencial. O sea, de 40 gigabytes que había en el 2018, llegamos al 2023 con 1 millón de gigabytes. No, sí, 1 millón de gigabytes, que son 170,000 millones de parámetros, o sea, tiene una capacidad de generar que, bueno, es pasmosa. Entonces, por esto justamente le podemos preguntar de cualquier cosa y nos va a responder cualquier cosa. Ahora, es importante no perder de vista que es un modelo estocástico, es decir, estadístico. Por lo tanto, siempre está la posibilidad de que lo que nos dice está equivocado. Y este es un dato muy, muy importante a considerar en el ámbito de la educación, porque estamos muy acostumbrados a entrar a los sitios, tener información y utilizarla, ¿no? Pero aquí es delicado porque en cualquier momento lo que se le llama las alucinaciones de la máquina pueden estar presentes. Bueno, hay un artículo que les recomiendo muchísimo y que agradezco a Giampiero que me lo compartió y conocí a este autor, Luciano Floridi, que dice que es la inteligencia artificial es agencia sin inteligencia. O sea, la agencia es la capacidad que tenemos nosotros de expresar nuestra voz, nuestras ideas, de tener una motivación, ¿no? La inteligencia artificial tiene la capacidad, esa misma capacidad de expresar su voz, de expresar, no ideas, expresar grandes textos, pero no tiene inteligencia. Aquí, bueno, ¿qué significa que no tiene inteligencia? No entiende lo que dice, no piensa, no razona. Por lo tanto, no es responsable. O sea, esto es un tema ético que seguro ustedes habrán ya revisado o estudiado. En la cuestión de la academia ha habido una gran discusión porque al inicio de ChatGPT hubo una revista, por ahí no recuerdo ahora el nombre, que publicó, bueno, todavía era el manuscrito, no era la publicación como tal. En un manuscrito había 4 autores, uno de los cuales era ChatGPT. Entonces esto generó un revuelo y un escándalo y bueno, la pregunta, a ver, eso no es autor, ¿no? No puede ser autor porque no es responsable de lo que dice, no puede en cuestiones de autorías o sobre el contenido, lo que se está publicando, jamás va a poder responder. Entonces, esto es muy importante también en el ámbito educativo porque una cualidad más de la inteligencia artificial es que tiene la capacidad de elegir por nosotros. Y si nosotros le cedemos toda la agencia a la inteligencia artificial, pues estamos en problemas, porque justamente no está entendiendo lo que se está haciendo. Bueno, este paper se los recomiendo muchísimo. Él habla de que ya quisiera la inteligencia artificial tener al menos la inteligencia de los loros, porque bueno, se le llama también a la IA generativa un loro estocástico, o sea, que no genera modelos estadísticos, tiene modelos estadísticos,
pero es un loro. Entonces dice, ok, ojalá tuviera la inteligencia de un loro, pero ni siquiera la inteligencia de los animales puede tener, ¿no? Bueno, entonces, como estamos diciendo, una característica importante es que no razona, no sabe si lo que dice es cierto o falso. No lo podrá saber jamás. No lo podrá saber jamás porque no tiene la intuición del contexto, ¿no? Aunque tiene ciertos contextos, porque como comenté al principio, tiene una gran memoria y tiene una capacidad de contexto, pero nunca será como el contexto que puede tener una persona. Y no puede responder, también ya lo comenté. Pongo un ejemplo, el de que no puede responder. Por ejemplo, ahora en los aviones, escuchaba una charla de un periodista que habló con un piloto y le preguntó a este piloto, bueno, ¿cómo sucede la inteligencia artificial? Más bien, ¿cómo participa la inteligencia artificial en el vuelo? Y el piloto le decía, prácticamente ya todo el vuelo lo realiza la inteligencia artificial, pero yo como piloto tengo la responsabilidad de encargarme del despegue y del aterrizaje. ¿Por qué? Porque son los momentos más críticos. Y la inteligencia artificial tiene este punto que estadísticamente puede equivocarse. Y en ese momento lo que entra es la intuición humana para tomar decisiones y evitar tragedias, ¿no? Entonces, bueno, estos son datos que me parece que son relevantes para entender de qué estamos hablando cuando decimos inteligencia artificial generativa. Un último dato que no lo tengo aquí en lámina, pero que es muy importante también señalar. La generativa es esta que acabo de un poquito esbozar, pero hay todo este desarrollo tecnológico todavía es conocido como inteligencia artificial limitada, es decir, tiene la posibilidad de hacer ciertas tareas, muchas más que antes, ¿no? O sea, no es nada más como la aspiradora del cuarto, la rumba, sino que ya de contexto puedes generar texto, o contexto puedes generar imagen, o puedes generar audio, o puedes generar video, o lo que quieras, ¿no? O sea, que de hecho emulan la razón humana, o sea, la capacidad de expresión del pensamiento es lo que intenta emular el lenguaje, lo visual, lo artístico, ¿no? Pero, aun cuando tiene esta capacidad de más habilidades, son limitadas. Estamos hablando, esto es muy importante no perderlo de vista, de modelos matemáticos que jamás van a poder igualar, por muy sofisticados que sean, la complejidad de la inteligencia humana, porque son ceros y unos modelos matemáticos. Y bueno, nosotros humanamente no hemos acabado de descubrir el misterio de nuestro cerebro, entonces, cuanto más esto lo traigo a cuento porque está el otro concepto o la otra, sí, el otro modelo, podemos llamarlo, de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general, que esa es la que se presenta en la ciencia ficción, cuando la ciencia domina a los humanos y somete a las personas y son las que tienen el mando sobre el planeta, ¿no? Es decir, que pudiera ser o emular el comportamiento humano de modo completo, es inteligencia artificial general. Pues está muy lejano del escenario, efectivamente es ciencia ficción, por lo cual, bueno, pues es importante también saberlo, porque el miedo de que nos van a comer el cerebro no es tan cierto, aunque vamos a empezar a ver que pasamos ya ahora al tema de la educación, cuál es la preocupación que puede haber. O sea, no son como nosotros, porque no son más que modelos matemáticos con el margen de error que tienen, pero en qué sí puede ser como preocupante. Bueno, estoy viendo que por aquí están llegando algunas preguntas. Ah, gracias, ya compartiste el archivo. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de la educación, implicaciones y retos y posibilidades. Bueno, si la inteligencia artificial generativa, hablamos de la generativa, cuando pongo la G es generativa, no general, generativa. No entiende, no piensa, no razona, entonces, ¿por qué nos preocupamos de lo que sucede en las aulas, no? O sea, tendría que no ser tan
tan agobiante el asunto. Pero bueno, la misma UNESCO ha sacado ya varios documentos. En septiembre del 23 sacó este último, en donde también subraya, dirigiéndose a profesores, a educadores, a investigadores, que no entienden nada, ¿no? Que es impresionante, puede parecer humana, pero solamente emula, no entiende nada. Pero invita a proteger la motivación intrínseca de los estudiantes para crecer y aprender, reforzar la autonomía humana sobre sus propios enfoques de investigación y aprendizaje. Bueno, aquí la UNESCO, la preocupación que tiene es el uso crítico de estos recursos, porque efectivamente está el riesgo del hackeo mental, es decir, nosotros podemos cederle las decisiones que tomamos a la inteligencia artificial. Y los primeros que son más vulnerables en esto, pues son los niños y los adolescentes, los jóvenes. Por lo tanto, el estar atentos a lo que es el movimiento propio de la persona, su agencia, su capacidad de criticidad, es lo que está en juego en materia de educación. Entonces, la UNESCO está preocupada de prevenir que no vengan a menos habilidades cognitivas y habilidades sociales, porque pues sí, se puede ceder a que la IA te haga las tareas y sobre todo, por ejemplo, empezar a aislarte. Si tú vas viendo que la máquina te puede responder tus preguntas más rápido que el profesor, puedes dialogar con ella mejor que con tus amigos en los grupos, en los trabajos en equipo, o sea, te puedes ir aislando, ¿no? Entonces puede haber una separación del mundo real. Y esto, por ejemplo, tiene una implicación también profunda en cuanto al conocimiento. Si eso creo que no está aquí, en ninguno de los puntos que puse, pero aislarnos del mundo real está también en que empieza a ser la primera fuente de conocimiento, la inteligencia artificial, la que está más a la mano, que de hecho ya está desde las redes sociales. Por lo tanto, nuestro modo de conocer cada vez está más desligado de lo que es lo real, lo concreto real y lo que puede ser verificado. Entonces, el conocimiento también tiene ahí un punto de riesgo importante. Bueno, entonces puede afectar habilidades cognitivas, a habilidades sociales, sesgarnos en el conocimiento. También la UNESCO dice hay que asegurar suficiente interacción y exposición a la producción creativa realizada por humanos. O sea, dentro de las aulas y en la educación hay que favorecer el contacto con la producción realizada por humanos, ¿no? Prevenir que los estudiantes se vuelvan adictos o dependientes de la inteligencia artificial. Esto puede suceder de modo inconsciente, por lo tanto hay que estar muy atentos. Animar a estudiantes y docentes a criticar y cuestionar metodologías detrás de los sistemas de inteligencia artificial, como acabamos de hacer ahora. O sea, darnos cuenta de que es limitada y que es riesgoso cederle todas las decisiones sobre nuestro conocimiento. Y aunque puede utilizarse para desafiar y extender el pensamiento humano, no se debe permitir que usurpe el pensamiento humano. Bueno, tenemos aquí un escenario que es plausible, que este es uno de los puntos que, como les comentaba, ¿por qué nos preocuparía educativamente la inteligencia artificial? Esta usurpación o este hackeo mental, ¿no? En donde quien tiene el protagonismo, pues es la inteligencia artificial. Los humanos dan un paso atrás y ceden el protagonismo a la máquina, no porque la máquina domine a la persona, sino porque la persona decide ceder la agencia a la máquina. Entonces, bueno, aquí está esta caricatura donde pues alguien pone un mail en bullets que no pretendía escribir un mail largo y alguien que recibe un mail largo pues lo vuelve bullets. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que sucede en las aulas? Es un poco lo que estoy ahora tratando de desarrollar y mi marco es un poco lo que ya expuse sobre la UNESCO.
Como les comenté al inicio, en estos meses yo he tenido la fortuna de estudiar estos temas y de realizar un estudio con profesores, en particular de la Ibero, y también con estudiantes de la Ibero y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces quisiera compartirles algunas ideas que he recogido de lo que está empezando a suceder en nuestras aulas respecto al uso de la inteligencia artificial generativa. Yo realicé un taller con docentes universitarios de mi universidad. En particular son profesores del taller de escritura académica, que son los docentes con los que trabajo de modo más inmediato. Y hicieron el experimento de, a partir de lo que aprendimos en el taller que desarrollamos a lo largo del semestre, ellos en sus clases ya fueron y utilizaron el chat con sus alumnos, se arriesgaron un poco. Era preocupante porque es la materia de escritura académica y es uno de los puntos que, pues, la inteligencia artificial puede hacer de modo bastante bien hecho. Bueno, entonces, tenemos aquí una profesora, ella es profesora también del taller que les comento de escritura académica, pero da otra materia de cartografía. Bueno, estoy viendo que esta no era exactamente la información que quería mostrar al inicio, pero está bien. Igual, dice que los estudiantes se han encontrado, son estudiantes de historia, encuentran información reciente de la inteligencia artificial, pero no han encontrado información académica sobre México, sobre medios de comunicación en México. Por ejemplo, estudios sobre publicidad en los años 80, no encuentran información en el chat. Y esta profesora está preocupada de que pues los chavos, los chicos vayan a empezar a copiar y pegar o ya lo están haciendo, ¿no? Y le dicen, no se preocupe porque ya hemos visto que no encontramos ahí nada. Bueno, también es una afirmación un poco falsa, ¿no? O sea, significa que a lo mejor no han aprendido a buscar o que ciertamente se nota aquí uno de los sesgos de la inteligencia artificial. No está aquí la imagen que quería mostrarles, pero hay una profesora del taller de escritura que dice, yo tengo miedo, o sea, la verdad es que tengo miedo de soltar y no quiero que usen el chat, porque no sé cuándo lo están usando ellos y cuándo están escribiendo ellos. Y este taller es de escritura y me preocupa que aprendan a escribir. Entonces está la preocupación de los profesores de permitirlo, no permitirlo, en qué medida, pero este permitirlo o no permitirlo encuentra la resistencia cuando el mismo profesor no ha tenido la exploración de la herramienta, ¿no? Cuanto menos la desconocemos, más miedo nos genera y más la queremos controlar. Bueno, como les comentaba, también participaron algunos estudiantes de la Universidad de Barcelona y en un cuestionario que apliqué, en donde yo les preguntaba, bueno, que ya la estamos usando, ellos muestran que sí la están usando bastante para hacer resúmenes, para estudiar, para corregir textos, y les pregunté qué es lo que les preocupa respecto al uso de la inteligencia artificial, además de todas las bondades que me compartieron, pues podemos ver que más de la mitad poco menos de la mitad de los chicos está preocupado de perder habilidades de pensamiento. Entonces, coincide con la preocupación de la profesora que les decía hace un momento. O sea, yo no quiero que la usen porque me parece que van a perder capacidades cognitivas, ¿no? Y los alumnos de verdad lo muestran. O sea, algunos dicen, no quiero usarla porque yo me doy cuenta que me vuelvo flojo. No quiero usarla. O la uso, pero la uso muy poquito, ¿no? O también hay otros alumnos que dicen, no son claros los lineamientos de los profesores de cuándo usarla y cuándo no usarla, y entonces yo tengo miedo de que la estoy usando y estoy haciendo plagio. O sea, no todos los chicos son malos, digamos, en cuanto a que inmediatamente buscan el plagio, sino que estamos en una línea en la que no se distingue todavía, nosotros mismos, los jóvenes mucho más, no saben distinguir cuándo están cometiendo fraude y cuándo no. Por ejemplo, si yo le pedí una respuesta, la reelaboro, ¿qué tanto puedo decir que es una idea que generé yo? O no le llamo idea porque no es idea,
una información que me dio la inteligencia artificial. Si a nosotros mismos nos genera un poco de dificultad esto, pues cuánto más a los jóvenes. Entonces, a los jóvenes y a los niños. Entonces, un punto importante a trabajar en el ámbito educativo de los educadores es justo esta exploración de la herramienta para, por ejemplo, ya está dicho en las revistas académicas arbitradas, que tú tienes que declarar, o sea, no solamente citar, que eso ya es todo un tema, también saber citar, ese es un punto de capacitación que necesitamos todos los docentes, sino saber declarar. Entonces, ya sea en la metodología, ya sea en los agradecimientos o ya sea en la introducción, tú tienes que declarar qué usaste, qué herramienta usaste, en qué porcentaje la usaste y para qué la usaste. De manera que quien lea tenga claro en qué nivel se intervino con la inteligencia artificial. Claro que las revistas arbitradas pues no te permiten que te elabore, por ejemplo, el argumento de tu texto, ¿no? De tu texto científico. Entonces, tenemos la preocupación de docentes y la preocupación de alumnos, que coincide con la preocupación que nos mostró la UNESCO. Esta preocupación, bueno, también se muestra o también encuentra un terreno, digamos, pantanoso, no sé cómo llamarlo, por las prácticas que tenemos de evaluación. La evaluación está muy centrada justo en esa habilidad del loro. Del loro no estocástico, pero sí loro humano, ¿no? O sea, de la cantidad de información, de repetirla en exámenes, de generar copias y pegas en largos ensayos. Entonces, a los estudiantes de Barcelona y de México que les preguntamos, son 140 estudiantes, de los cuales 40 son de Barcelona y 100 de la Ibero. Ellos dicen que las evaluaciones que hacen sus profesores son fáciles de resolver copiando resultados. Entonces, perdonen, aquí me dice los niveles, el 55%, el 51% es siempre, muchas veces, algunas veces, nunca. El 55 alumnos, estos no son porcentajes, perdonen que está incompleta la información, son frecuencias. 55 estudiantes dicen que nunca, o sea que sus evaluaciones pues son buenas, ¿no? El 38 dicen que pocas veces, pero tenemos aquí 38 y 13 que dicen que sí, que muchas veces sus tareas pues son tan sencillas que las pueden copiar y pegar. Entonces, aquí vamos viendo que, una, no conocemos bien la herramienta. Dos, el terreno que tenemos es un terreno educativo muy enfocado a, a la información, es decir, a tener la información, a repetir la información, a cuanto más mejor, ¿no? Y entonces tenemos resultados de este tipo, en donde, pues bueno, el copy-paste y ni siquiera hay como el cuidado de ver, de quitar qué parte es realmente la inteligencia artificial y qué parte es la voz del estudiante. Entonces, aquí este es un ejemplo muy claro de lo que es socavar la agencia o la capacidad de pensamiento de los jóvenes. ¿Cuál es la voz del chico, de la chica en este texto? ¿No? ¿Qué está queriendo decir? ¿Por qué lo quiere decir? ¿A qué está respondiendo? A una tarea que simplemente es, pues, meramente copy-paste, ¿no? Entonces, es una pregunta que se plantea la UNESCO y que justo es la pregunta con la que yo inicié esta investigación, por lo tanto me sentí muy identificada con el planteamiento que está haciendo este organismo. Tenemos que replantearnos nuevamente qué significa educar. O sea, nuestros sistemas educativos están centrados en esto, en generar muchos textos, exponer muchas cosas, pero pocas veces se verifica si hay realmente una comprensión. Tenemos la prisa de cumplir con programas académicos, ¿no? ¿Qué significa aprender? Ya tenemos el Machine Learning, ¿no? Entonces, ¿qué significa que nosotros aprendamos también? ¿Aprender qué? Aprender por qué o para qué, ¿no? O sea, vamos atrás, estos los que son docentes, me imagino que tendrán la experiencia, vamos atrás de los programas y sacrificamos la comprensión por la amplitud o el abarcar el programa que tenemos delante. Bueno, pues me parece una fortuna que en el contexto de hoy la inteligencia artificial nos obliga a plantearnos de nuevo estas preguntas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya me queda poco tiempo. Entonces, como les comentaba,
hubo unos colegas que aceptaron participar en esta investigación y recogí ya los resultados de lo que hicieron en sus aulas. Entonces me parece interesante ver cómo se van poniendo de manifiesto factores humanos en el aula que reducen o desmitifican lo que es la inteligencia artificial y van clarificando que la educación de lo humano es eso, educación de lo humano con las herramientas que tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice este profesor, es de literatura. Pedí que hicieran un ejercicio de un poema con criterios muy particulares. Entonces, el alumno fue y puso las indicaciones en el chat y le reportó una cosa que no tenía nada que ver con el poema ni con el tema central del poema, porque claro, la poesía tiene un uso del lenguaje que es complejo. Cuando lo leímos en el salón fue evidente. Le dije, tu participación no vale porque es el chat. Y ni siquiera ese es el problema, sino que no te diste el tiempo para hacer una solicitud adecuada para que la herramienta diera un resultado positivo para ti. Si no sabes usar la herramienta, le dijo el profesor, con la que quieres salir del paso, ahora pues tienes que corregirlo, pero con ChatGPT. Entonces el profesor lo mandó a que lo rehiciera, pero con ChatGPT, porque esa es la herramienta que quieres usar. Ok, bueno, pues úsala, pero aprende a usarla y corrígela. Entonces no le aceptó el poema hasta que logró hacer un poema con la inteligencia artificial. Le costó un montón al chavo, según me comentó el profesor. Y el profesor decidió que los siguientes ejercicios se los iba a pedir a él en particular en ChatGPT. Hasta que te quede bien, le dijo. Y bueno, lo logró bastante bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo la creatividad del profesor, el entrar en relación con el joven, el ver en dónde se está queriendo ahorrar trabajo. Bueno, ok, date cuenta que la herramienta, más que ahorrarte trabajo, te da otros recursos, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo bastante interesante de lo que va significando integrar la inteligencia artificial en el aula sin perder agencia, que es lo que nos está preocupando, y capacidad crítica, ¿no? Tenemos otra profesora que decía, tenían que hacer una monografía. Aquí tengo una pregunta, perdón, no sé si abrimos preguntas o esperamos al final. No sé, ¿qué sugieren, Yapi? Pues de ordinario trabajamos con las preguntas al final. ¿Okay? Yo creo que podemos seguir este patrón Ujú. y al final vamos a dar espacio a las preguntas. Pido a las personas que necesitan plantear su pregunta que por favor lo hagan directamente o en el chat o en el comando de preguntas y respuestas que está a la base de su pantalla. Muy bien. Bueno, Susana, gracias. De todos modos, tenemos aquí presente que levantaste la mano y no sé si ya colocaste por ahí tu pregunta. Eh, Perdón, se adelanta. Entonces, esta profesora decía, tenían que hacer una monografía, ella sí es del taller de escritura académica, y la propuesta era entrevistar a una persona y entrevistar al chat GPT con las mismas preguntas para hacer una comparación en una escala del 1 al 5 en diversos aspectos y compartir sus conclusiones. Entonces, una alumna que le gusta mucho el tema del queso sabía de un festival de queso en Inglaterra. Entonces, la chica pues se fue a indagar quién ganó ese festival en este semestre que hicieron el escrito, ¿no? Buscó a la persona por Face, la contactó, a la persona le entusiasmó, le concedió la entrevista y bueno, pues la chava estaba también muy contenta de poder recoger esta información de un tema que a ella le gusta, ¿no? Entonces comparó la respuesta del chat con el entrevistado. Y la profesora les dio esta pequeña tabla para que calificaran del 1 al 5 cómo se comportó cada uno, ¿no? Entonces la cantidad de información, pues fue buena la de la inteligencia artificial, aún así le gustó más la de Chris Anderson. La profundidad, aquí no sé qué hayan entendido por profundidad, pero parece que está similar. Lo que sí identificó que la persona le dio muchísima información. Ninguna de las dos omitió información que ella necesitara.
Pero lo que es la pasión, el interés, el gusto por el tema, que esto fue lo que le atrapó a la chica y le hizo hacer como, pues sí, un trabajo bastante interesante, según comentó la profesora, fue el vínculo que entabló con esta persona. Entonces, en cuanto a la calificación del tipo de resultado de una entrevista de la IA frente a una persona, pues dramáticamente gana la persona, ¿no? Entonces la alumna dice, me resultó muchísimo más interesante el diálogo con la persona que ganó este premio. Me despertó, bueno, ganó un premio, ¿no? La máquina podrá ganar premios, pero nunca será con este horizonte de experiencia. Me despertó una mayor pasión por algo que ya de por sí me interesa mucho. Se nota una mayor profundidad en la persona y la riqueza de la experiencia que vivió el hecho de participar en este concurso. Bueno, otra profesora, también del taller de escritura académica, en uno de sus experimentos, les pidió, estaban trabajando el tema de hacer resúmenes de lecturas comprensivas y del resumen una síntesis. Entonces, dice la profesora, uno de mis alumnos, con toda honestidad, me dijo, le pedí al chat el resumen que teníamos que hacer. Y bueno, el chico a partir del resumen escribió la síntesis que también debían hacer. Se notaba en donde no era un producto propio. Detecté los dos párrafos suyos, los seleccioné y le dije, mira, aquí lo hiciste por tu cuenta sin el chat, valora tu capacidad. Y bueno, en la entrevista un poco más me daba contexto la profesora, me dice que el estudiante al principio se enojó, pero que vio que se sintió retado y vio que tenía dos párrafos que había hecho él. Entonces, bueno, la profesora trabajó mucho más con la producción que podía hacer el alumno en el salón, que también ella lo identificaba, y eso lo motivó al estudiante. Bueno, su intención era poner delante de él que tiene la capacidad de hacerlo. Al final del taller me han agradecido los alumnos de este grupo, en particular este alumno, nos han hecho pensar. Entonces vemos que esta preocupación siempre está en juego en el aula, ¿no? De cómo implicar al estudiante en primera persona. No es algo nuevo, solo que el chat, bueno, pues es mucho más invasivo, eso es cierto. Estos ejemplos nos aportan datos sobre lo que significa, sobre qué significa educar, qué significa aprender, aprender qué, aprender para qué, ¿no? En el primer ejemplo, el de literatura, el docente acompaña, exige compromiso al estudiante con su propia capacidad, o sea, compromiso consigo mismo. En este caso, con la poesía y la herramienta que le interesa usar. Y le conduce a adentrarse en el significado de lo que tiene delante, la poesía y el chat. Su interés es hacer trabajos con el chat. Bueno, pues entonces, éntrale, ¿no? No solo ejecutar tareas, ¿no? O sea, no queremos loros, no estocásticos porque nuestro cerebro da para más, ¿no? Pero no queremos machine learning o cúmulo de informaciones. Luego, en el segundo caso, el docente, la profesora favorece un trabajo vinculado con lo concreto, real, ¿no? Desde el nexo de una motivación interna y la potencia que tiene el compartir la experiencia de alguien que se apasiona por tu mismo tema, ¿no? Los tres manifiestan que la educación es relación. Entonces, la amenaza que sí está y que es un escenario plausible de las adicciones que nos que nos aíslan por el uso excesivo de la inteligencia artificial, pues urge, nos llama a nosotros a que la educación ponga al centro este punto. O sea, somos relación, no podemos aprender y conocer sino dentro de una cultura y de un contexto. Bueno, aquí yo introduzco ya una definición que me parece, bueno, no definición, sino un dato que me ha parecido una ayuda a mí. La persona es ante todo conocimiento, lo vemos en los casos que leímos, ¿no? Por eso lo que caracteriza la experiencia es entender una cosa, descubrir su sentido. Y la inteligencia artificial, pues es una herramienta más que nos tiene que ayudar a esto, ¿no? Los resultados documentan que el aprendizaje humano está dotado de sentido, tiene que estar dotado de sentido, al estilo del cognitivismo piagetano, o sea, implica ir desarrollando progresivamente la capacidad de entender lo que se tiene delante, ¿no? O sea, implica un proceso. El aprendizaje necesita de los otros, está dentro de un contexto social y cultural. Esto también es lo que subrayaba la UNESCO, la necesidad de enriquecer las aulas
siempre con fuentes de personas creativas, concretas. O sea, aquí yo traigo a cuenta, no sé, la lectura de Dante puede parecer una cosa ya cavernaria y sin embargo es un delito que en las aulas de hoy no se trabajen este tipo de textos, ¿no? Con toda la riqueza humana y cultural que tienen. Entonces, un error que puede cometerse y que de hecho se está empezando a cometer es reducir el conocimiento a lo que nos ofrece la inteligencia artificial, incluidos los profesores. Ya no lo reporté aquí, pero hay otros, todos los docentes ya reportan que tanto a los alumnos como ellos piden a la inteligencia que les dé información para introducirse en algún tema, ¿no? Eso está bien, pero el problema sería que que empecemos a quedarnos solo con eso y entonces se reduce tanto la profundidad como los sesgos culturales se van ampliando. Y también, como documenta Ausubel, va más allá del memorismo vacío, es un aprendizaje significativo vinculado con la experiencia del sujeto interna y que se siente atraído por la realidad. Bueno, voy apurándome, ya casi estoy cerrando unos minutos más. Los datos nos llevan a pensar que si un estudiante es acompañado en el recorrido de conocimiento, la inteligencia artificial toma su sitio, disminuye el fraude y pone las condiciones para una exploración crítica y profesional. Y pongo este último ejemplo. Una profesora que exploró que el chat le ayudara a retroalimentar los trabajos de sus alumnos en la clase. Entonces, dice, la dinámica es la misma que siempre llevo en la clase. Eligen un tema, hacen un plan, yo les corrijo el plan, la profesora, van, hacen su introducción y bueno, me mostró las correcciones que pidieron al chat. Yo en esta escritura, la idea era ver qué les aportaba el chat GPT. Ella hizo un prompt, esto es interesante, o sea, para guiar un poco el introducirse a cómo usarlo, la profesora se tomó la tarea de explorar distintas solicitudes a la máquina para ver cómo podía dar una respuesta que fuera útil en la clase, ¿no? Lo estuvo probando y bueno, tuvo esta instrucción, ¿no? Vas a actuar como revisor de un taller de escritura universitario, te enviaremos las introducciones de ensayos en las cuales debe aparecer contextualización del tema, objetivo del texto, pregunta de investigación, una tesis, la postura que defenderá el alumno y la estructura que tendrá el cuerpo del texto. Danos retroalimentación de estos puntos formales, así como de la redacción. Bueno, a lo mejor aquí podría, en lugar de decir bien explicada, bien planteado, bien explicitado, darle más adjetivos o sustantivos a la máquina. Eso le ayudaría a dar una mejor retroalimentación. Les dije, copien este prompt, péguenlo en el chat y vayan a ver qué les dice, ¿no? En su introducción. Entonces los chicos después hicieron el ejercicio de ver qué les había dado. Y aquí tenemos un ejemplo de un alumno. A ver, punto 1, contextualización del tema. El chat le dijo, excelente introducción, el tema de la eutanasia psiquiátrica. Cada estudiante escoge su tema porque es el taller de escritura académica. Proporcionando una definición clara y mencionando países donde es legal. ¿Podrías profundizar un poco más en la situación actual de la eutanasia psiquiátrica a nivel mundial para contextualizar aún más el tema? Objetivo del texto. El objetivo de demostrar por qué la eutanasia para pacientes psiquiátricos no debe ser autorizada está bien definido a través de la pregunta. Es importante que sigas desarrollando argumentos a lo largo del ensayo, etcétera. Bueno, ¿qué dijo este alumno? Dice, creo que es una chica, a mí me pareció interesante la actividad, pero la verdad no me gustó mucho la respuesta del chat. Solamente me dijo que todo había estado bien y completo, pero no sé, es tal cual lo escribió el alumno, con los errores que tiene ahí. Pero no sé si podría haber agregado más cosas o a más detalle que el chat no te proporciona. Creo que yo no la volveré a usar para corregir texto. Bueno, aquí es interesante ver que ya hay un trabajo crítico, o sea, al promover esto en el aula, la profesora genera un uso crítico de la máquina. Se da cuenta la chica que es insuficiente. Pero también han ido explorando que pueden mejorar el modo en el que le piden la evaluación. Bueno, otro ejemplo, ¿qué más dijeron los chicos? Honestamente no confío en la inteligencia artificial para mejorar un texto que requiere muchísimo conocimiento, dice un chico, y necesidad de matizar la información. La herramienta virtual
no me sugirió añadir cambios significativos para el texto que incorpore en su procesador de texto. Bueno, quizá lo puede usar para temas en donde necesite hacer un análisis no tan preciso o que no necesite información profunda. Luego otro chico dice, a mí sí me ayudó a revisar, cuando me dijo en qué estaba mal, lo corregí. Lo malo es que me gusta saber más específicamente qué tengo mal o qué puedo corregir, ya que el chat solo muestra errores muy superficialmente. En cambio, cuando la maestra lo revisa, es más fácil entender y saber por qué estuvo mal o estuvo bien. En conclusión, sí me ayudó, pero prefiero 1000 veces la revisión de la maestra, ya que es más fácil y explícitamente la forma de corregir. Bueno, puede haber aquí cuestiones deseables, es decir, que tanto los alumnos contestan porque está ahí la maestra estas cosas, pero no, en varias entrevistas que realicé y profesores que hicieron este ejercicio, el rapport, una profesora me dice, es que es un diálogo entre el alumno, su texto y yo. Y entonces este diálogo me parece insustituible. Entonces una maestra que dice, sí, lo voy a usar, pero la parte en la que yo me entero de cómo van, no la voy a eliminar, ¿no? Bueno, entonces en la era de la inteligencia artificial generativa, que ya es tutora, que es coach, que es evaluadora, necesitamos docentes. Bueno, aquí pongo las imágenes de una película de Star Trek, que, bueno, yo vi nada más el tráiler, no hice la película, pero viendo reseñas y también en en la misma charla de Medina Gual, él decía, en este escenario, en esta película, es un chico que, pues es todo razón, ¿no? No tiene sentimientos, es todo razón, y está en un mundo de inteligencia artificial en donde todos los días, en su burbuja, le pregunta a la inteligencia, ¿qué quieres hacer hoy? Ah, pues tal y cual, y le va sugiriendo cosas, y va viendo cuáles son sus necesidades, y lo va ayudando, pues a lo que le interesa, ¿no? Y es un desarrollo bastante rápido, digamos, ¿no? Pero, pues acabamos de ver que esto no es plausible, es decir, si fuéramos nosotros, si nuestra cabeza fuera un modelo matemático o solo razonamiento, esto funcionaría. Pero humanamente esto, por lo que acabamos de ver como testimonios, no funciona, ¿no? Entonces, algunas ideas para cerrar la charla, no la cuestión, es la educación, es relación, implica la totalidad de la persona, por lo que los modelos matemáticos nunca podrán absorber la profundidad y la amplitud antropológica de la educación de la persona. El reto, porque sí están las amenazas, es no reducir la educación, ¿no? Bueno, este es uno de los retos, pero ciertamente el reto es tomar en serio lo que es lo propiamente humano, ¿no? La capacidad crítica, la capacidad de libertad. Retos e implicaciones. Es necesario replantear qué y para qué enseñar. O sea, también cuestionarnos los currículums, ¿no? Que los tenemos tan pesados, tan largos. ¿Qué queremos enseñar? ¿Para qué queremos enseñar? ¿Qué queremos aprender o comprender, ¿no? Más allá de formaciones mecanicistas o pragmáticas. Esto ya se puede automatizar con la inteligencia artificial, ¿no? Ello lleva a replantear también la evaluación como parte del aprendizaje, no para la nota solamente, sino como un recorrido de aprendizaje. La persona es conocimiento y ya lo hemos dicho, exige entender el sentido de lo que se tiene delante, incluso entenderse a sí mismo, que esta es una de las tareas, de las cosas más importantes. El acompañamiento, ya lo dijimos, para aprender con la inteligencia artificial. Y si aprendemos sobre la inteligencia artificial, esto ya es un móvil adecuado para generar la criticidad en el aula. Hay que estar atentos a la dependencia, que a veces es inconsciente, ¿no? Pero propiciar el trabajo colaborativo y tener siempre conciencia de que solos no la hacemos, ¿no? También puede suceder que algunos estudiantes decidan renunciar a juzgar o a discernir entre el bien y el mal, como dice la filósofa Hannah Arendt. Esto es la libertad, o sea, es la cualidad humana. Podemos renunciar y dejarle la responsabilidad a la máquina, que este es el gran riesgo, ¿no? Que también es parte de la educación, como lo mostró el profesor de literatura, ¿no? O sea, tú puedes renunciar a pensar
pero lo cacha el profesor y lo reta, lo desafía. Bueno, pues esto es lo que quería compartirles, de modo muy sintético, y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, si me permiten la familiaridad, Lulu. Eh, Claro, ya. y hay varias preguntas planteadas. Quisiera introducir a las preguntas con dos consideraciones mías. Me parece muy interesante toda la parte inicial, este tema que abriste sobre el riesgo de un hackeo mental y el riesgo de autonomía. En esto entramos en un campo profundamente vinculado a la naturaleza propia de la persona y a la necesidad que la bioética se ha planteado desde un principio sobre proteger su propia autonomía. En ese sentido, la expresión hackeo mental que nos propusiste dice que esta autonomía puede resultar amenazada desde adentro. Es decir, con eso que tú defines, hackeo mental. Y esto puede ser muy interesante. La segunda consideración, antes de leer las preguntas. Perdona, ya, nada más una anotación. Este término de hackeo mental, de hecho, lo acuñó la directora de mi área, que es Ximena Chao. Entonces, bueno, nada más para darle el crédito a ella. Gracias, disculpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el crédito está aquí para ayudarnos a los que estamos contigo ahora. Sí, sí, gracias. Te agradezco mucho. Entonces, digamos, en términos de principio de protección de la persona y de cuidado de su propia dignidad e integridad, me parece que planteas un problema mayúsculo, muy interesante. No es solamente la inteligencia artificial generativa, es la inteligencia artificial en la cual estamos inmersos, creo que lo plantea como problema. Pero esto es extremadamente interesante y abre todo un área de investigación y de trabajo muy importante, a lo mejor no en tu área, pero en la nuestra. La segunda cuestión que me parece extremadamente interesante que la inteligencia artificial llamada generativa estresa los sistemas educativos, impulsándolos o planteando el tema de esta educación no estocástica que tú nos pusiste delante de las narices, y esto me parece que es extremadamente interesante. Y sobre esto van algunas de las preguntas. Están entrando así como a río, entonces entro directamente. La primera que, bueno, después de que la doctora Luz del Carmen agradece haber partido con el tema de la responsabilidad, creo que centró desde un principio uno de los enfoques clave que tú nos has planteado. Y Carla Ortiz pregunta, quizás el peligro consiste en castrar la creatividad, la búsqueda, pero no por sí misma, sino con nosotros los padres y los límites que nosotros podemos ponerles, es decir, padres en cuanto educadores. No sé si sobre esto quieres hacer alguna consideración. No te oigo. Disculpa que había cerrado mi micrófono. En cuanto al tema de la castración de la creatividad, ¿verdad? Sí, esto creo que tiene que ver también con el ejemplo que poníamos de este profesor de literatura. O sea, nosotros como profesores o como educadores, la primera cosa es, ¿qué tengo yo de interesante para compartir con los jóvenes o para mí misma en la vida, ¿no? O sea, si yo no tengo una propuesta educativa clara, al pararme delante de un salón, pues lo que voy a hacer es simplemente cumplir con un programa, ¿no? Pero yo lo veía en los profesores que tienen como este feeling educativo y este gusto por lo que están enseñando, viene natural la creatividad. O sea, ni siquiera es una cosa que haya que hacer un curso para ser creativos. Bueno, igual siempre ayudan los cursos. Pero ahí también este mismo profesor me compartió el ejemplo de una chica japonesa que ganó un premio de literatura
eh, recientemente, me parece que fue de hecho, abril, acaba de pasar que ganó un premio de literatura. Es una novela que está muy sonada, es un bestseller en China, en Japón, perdón. Ahora les doy los datos precisos. Y al momento de recibir el premio, esta chica dijo, bueno, yo tengo que decir que utilicé ChatGPT para hacer mi novela, ¿no? Pero fue solamente el 5%. Y ella dice, es que lo que hice fue que el chat me ayudó a extraer la creatividad que yo tenía. O sea, cosas que yo lograba decir de un modo limitado, la máquina me ayudó a decirlas de un modo que yo no me había impuesto como posibilidad de palabras, de contextos. Pero la que le da la forma, la que le da pues el punch para que sea esto un bestseller no es el chat GPT, es ella, ¿no? Entonces, es un riesgo que nosotros cedamos, sí, como decíamos, el hackeo mental, pero las posibilidades humanas, pues ese es el punto en el que hay que poner la atención. Eso es lo que podría yo compartir. Muchas gracias. Que tal vez la palabra generativa no ayuda a hacer esta distinción. A lo mejor deberíamos de ser un poquito más creativos y no utilizar la palabra generativa. Hay el maestro en ciencia que pide bibliografía al respecto, si luego nos la puede compartir y nosotros por nuestros canales también podemos hacerlo. Y Susana García dice, muy interesante. En la universidad que trabajo estamos viendo apenas las políticas para el uso de la inteligencia artificial para docentes y alumnos. ¿Cómo me recomienda comenzar? Bueno, primero, esto tiene que ser, hay que cerrar filas, digamos, como institución educativa. No sé si es posible, en qué nivel tenga de incidencia la profesora Susana, pero, por ejemplo, en la Ibero se tomó la línea de decir, aquí no la vamos a prohibir, aquí la vamos a permitir. Ha habido universidades, por ejemplo, la Universidad de New York, de Nueva York, universidades también en Inglaterra, en Francia, que la prohibieron. No sé si sigan, yo me quedé en esto todavía en enero de este año, pero no sé si sigan en la misma circunstancia. Yo veo por lo que expuse aquí de casos y testimonios que vale la pena no prohibirla. Entonces, la Ibero lo que hizo fue unos lineamientos muy generales en donde se dice la universidad lo promueve. Dos, los profesores la regulan. Es decir, cada docente puede decir, por ejemplo, las profesoras del taller de escritura académica pueden decir, aquí no puedes usar el chat porque tú tienes que aprender a poner tu idea en orden, ¿no? O es como, por ejemplo, en las matemáticas, no puedes no saber sumar, no puedes no saber restar, porque puedes tener una calculadora, pero no la vas a saber usar. Entonces, los profesores son quienes tienen que regular en dónde sí, en dónde no y en qué nivel. Yo ahí un poco le reclamo a la Ibero porque digo, he hecho un fardo muy pesado sobre los profesores porque pues nadie tiene idea de en dónde sí, en dónde no y cuándo, ¿no? Pero el echarse al agua, o sea, como vimos, yo recomiendo si pueden ofrecer talleres, me imagino que los están pensando o realizando, los espacios sociales de aprendizaje son muy importantes para nosotros como profesores, te dan confianza, o sea, te animas a explorar, tienes con quien rebotar ideas, entonces, bueno, pues son las dos cosas. Si gustan, les comparto también los lineamientos de la Ibero, que creo que pueden ser como un referente para ir haciendo sus propios lineamientos. Ok, muchísimas gracias. Hay otro usuario de Zoom, no tenemos el nombre. Considero que la inteligencia artificial jamás va a resolver la parte actitudinal, basada en comportamientos éticos, incuestionablemente ayuda al desarrollo cognitivo y la clave es tomar en cuenta las habilidades cognitivas de orden superior a desarrollar. Exactamente. Sí, lo que decíamos, que es muy importante, son modelos estadísticos, ¿no? Y pueden hacer procesos, bueno, que también son cajas negras. No sabemos exactamente, o sea, van generando millones de parámetros, pero no sabemos cómo llega al resultado que llegó. Eso no, es indescifrable y es uno de los puntos que me parece que la ética a nivel internacional está pidiendo que haya transparencia, ¿no? pero, eh, pero jamás va a poder tener la mirada del contexto que tiene una persona, ¿no? Lo que es
la interioridad de la persona y la exterioridad a la que está vinculada la persona. Esto no lo va a poder tener nunca la inteligencia artificial. Como decíamos, son ceros y unos que resuelven de modo súper eficiente, pero la experiencia vital, esa no la tendrán, ¿no? Ujú. Yo creo que tal vez podamos nosotros, sí, las personas que a lo mejor no trabajan directamente con temas de tecnología e inteligencias artificiales, este tema en literatura se encuentra como el problema de la singularidad para, para tenerlo presente. Es decir, un tema que tú tocaste de manera muy profunda y creo que es lo que nos está inquietando a todos, ¿no? De lo que tú pusiste en la mesa, es decir, la educación es una relación con un alguien y no con un algo. Y los testimonios que tú nos has has presentado en el malestar de los alumnos, creo que una parte importante tiene que ver con esto, o sea, que te topas con un algo, es decir, con alguien que no está dotado de una singularidad, de una subjetividad, podríamos decir, sino con un algo, es decir, un objeto capaz de procesar, pero finalmente sin una interioridad propia, ¿no? Yo creo que esto es uno de los aspectos. No sé si este tema de la singularidad te interesa ampliarlo o qué. No, no, me parece una palabra importantísima la que acabas de decir, la interioridad, ¿no? O sea, esta gran potencia, este gran misterio humano que está dentro de nosotros, eh, que, que sin duda tiene que ver con aspectos, o sea, que con cuestiones morales de comportamiento que tenemos, pero más allá de lo moral es el sujeto, la persona que tiene la urgencia de que las cosas tengan sentido, significado, la individualidad, ¿no? Que eres único e irrepetible. Entonces me parece muy interesante lo que pones de la interioridad. Muchas gracias. Carla Ortiz nos dice, gracias, nos ha quedado muy claro. Un aplauso. No satanizar, explorar y aprovechar de forma consciente como apoyo, no sustituyendo o volviéndose dependiente. Como padre, establecer límites. Nos ayuda a potenciar o clasificar ideas y creatividad desde Honduras. Muchas gracias. Así que, Gracias, Carla, gracias a ti. ok. Eh, Perdona, bueno, en este asunto de los límites es muy interesante. Aquí es donde entra también la dependencia consciente o inconsciente. O sea, como decíamos al principio, ya es muy invasiva la inteligencia artificial y cada vez más en todas las decisiones que tenemos cotidianamente, ¿no? Desde qué noticias escuchamos, qué cosas vemos, qué películas miramos, a dónde vamos a comer, qué ruta vamos a tomar. O sea, cada vez está más dentro de las decisiones que vamos a comprar en Amazon, ¿no? Nos va diciendo, nos va orientando y la esfera de nuestro horizonte, pues cada vez es más lo que estas máquinas nos ofrecen. Entonces, estar muy atentos nosotros a esta autonomía. O sea, por ejemplo, el scrolling famoso que te atrapa, ¿no? O sea, cuando uno sin darse cuenta ya voltea y empieza que el Twitter y que no sé qué y que tal y cual, o sea, los límites, empezando por nosotros mismos, estar muy conscientes porque eso ya está, o sea, no es nuevo, desde las redes sociales y con eso comercian. Entonces, ahí es donde empieza el inconsciente y controlar a los niños, a los jóvenes en esto es importante. La palabra control suena muy fuerte, pero me refiero a proponer, o sea, no se trata de decir, no, apaga eso y quédate ahí picándote el ojo, ¿no? O sea, ¿qué propuesta le hago yo al joven, al niño, para que hay más interesante además de su teléfono? Ese es el reto. Te agradezco mucho. Si me permiten, y me permites tú también, una sugerencia de una publicación que salió hace poco más de 2 meses, se titula The Anxious Generation por Jonathan Haidt. Es un texto muy interesante sobre el tema de los teléfonos y de qué tan invasiva puede ser en particular
él estudia sobre temas de generación Z, que pues son nuestros alumnos, ¿no? Y entonces vamos un poco profundizando, ¿no? Susana García vuelve a preguntar y hacia los docentes cómo regulamos. Creo que en buena medida ya lo contestaste y puede estar. No sé si quieres mencionar o sigo con preguntas que... Bárbara Mac. Si es una herramienta que apoya desde el punto de vista educativo, el temor es tanto para profesores que pueden ver esta inteligencia artificial como un sustituto, como para algunos alumnos que tengan cierta metodología para trabajar que lo olviden, pregunta. ¿Okay? Es temor a lo desconocido. Creo que cursos del uso de este tipo de herramienta favorecería el mayor conocimiento para todos. Pero el tema es la pérdida de competencias en docentes y alumnos también. Sí, sí, aquí, como decíamos hace un momento, el punto es la conciencia con la que usamos estas cosas. O sea, no resuelven todo. El problema es que empecemos a pensar que sí, que nos resuelven todo y entonces nos apoyemos nosotros como docentes o como educadores en todo, en la inteligencia artificial de modo equivocado, ¿no? Eh, sí, o sea, como tú preguntas, un sustituto, ¿no? O sea, que tengan a ver, perdona, para no enredarme aquí yo. La pregunta es, ¿cómo para algunos alumnos que tengan cierta metodología para trabajar eh, temor a lo Olviden desconocido? esto, ¿Perdón? que olviden ciertas competencias que tenemos. Sí, que este es un punto, perdón, el punto central de la charla. Está el riesgo, o sea, está el riesgo, ese sí es un hecho, ¿no? Pero justamente, bueno, aquí abro un paréntesis. Empecé a ver que hay habilidades de escritura nuevas, distintas, que no hay que tenerles miedo, o sea, tenemos que cambiar, porque bueno, antes, por ejemplo, se escribía en piedra, después se escribió en papiro, después se escribió en hojas, ahora escribimos en ordenadores, computadoras, lo que sea, ¿no? Siempre hay que cambiar. Entonces no hay que tenerle miedo. Yo lo que empiezo a ver, por ejemplo, en los trabajos escritos, es que la máquina te genera el texto, está bien, pero tú tienes que reelaborar. Entonces la capacidad de tomar una cosa y reelaborarla para que diga lo que tú quieres que diga, esa es una habilidad nueva que tenemos que ir desarrollando. Entonces, no es, antes no había el problema y ahora hay el problema. Siempre ha estado el problema. El tema es cómo nos relacionamos con la máquina, ¿no? O sea, qué tanto le cedemos agencia o no para perder capacidades cognitivas. Y ahí creo que los alumnos son vulnerables, pero bueno, nosotros podemos identificar cuándo algo empieza a comernos el cerebro y estar atentos. O sea, al momento de usarlo, hacer experiencia, cuando empiezo a ver que ya le estoy cediendo mi, mi agencia, porque a los alumnos seguro les está pasando, ¿no? Okay. Marisol Esquinca. El científico Ray Fu Lee desarrolla las 5 claves educativas en la era de la inteligencia artificial. Bueno, hay una referencia de autores, Ray Fu Lee, yo personalmente no lo conozco. Y critica los sistemas educativos en el mundo, ya que no da respuestas a las necesidades del ser humano actual. Y eso desmotiva a los estudiantes. Es Marisol quien nos manda esta consideración. Totalmente de acuerdo contigo, Marisol. No, Sí, de pues verdad. el tema de que estresa. Carlos Carrillos, por favor, si pones la pregunta directamente en el chat, no te puedo abrir micrófonos. Perdón. Y yo creo que un poco el tema o sea, la inteligencia artificial pone en cuestión que es educar de una manera muy urgente. Seguimos, bueno, Norma agradece mucho, Norma Rivero, y María de los Dolores Pérez Acosta. En sus ejemplos, pregunta, ¿cómo manejamos el número de consultas de la inteligencia artificial por parte de los alumnos
en su tema para poder explorar la veracidad de las fuentes y de la información. Ok, a ver, esto está interesante. El número de consultas de la IA y explorar la veracidad de las fuentes de la información. Bueno, lo voy a dividir en dos preguntas. Uno, en concreto en ChatGPT, pero en casi todas las herramientas gratuitas. Ya hay manera de copiar el link a la conversación. Entonces, un modo en el que ustedes pueden ver cómo fue desarrollando el alumno la conversación que tuvo con la máquina para obtener el resultado que obtuvo es pedirles justo el link a la conversación. De hecho, en ChatGPT, si ustedes ven en la pantalla, en la parte derecha de arriba, hay una flechita como de descargar, ahí puedes copiar el link. Entonces, este es un modo de ver cuántas interacciones y cómo las tuvieron con la inteligencia artificial. Luego, la veracidad de las fuentes. Este es un gran tema. ChatGPT no está hecho para dar fuentes, un aparato estadístico, un modelo estadístico que lo que hace es conversar contigo y jala información, te puede inventar un autor que publicó tal cosa. De hecho, ha habido ya problemas éticos graves. En Twitter hubo un investigador que vio un paper en el que estaba su nombre, que ya estaba indexado por Google Academic. Entonces él se asustó porque dijo, este no soy yo, ¿no? ¿Qué pasó? Que ChatGPT en una de sus alucinaciones reportó que este investigador había hecho este paper y se indexó de modo equivocado y entonces ya estaba circulando fakes. Por lo tanto, no hay que confiarse, ChatGPT no es para dar fuentes. Hay otros como bueno, ya es Gemini sí te arroja fuentes bastante más confiables porque ese sí está conectado a Internet. Entonces, la recomendación es explorar las herramientas nosotros y ver cuáles son útiles para lo que estamos haciendo en nuestras clases en ese momento, ¿no? Uno. Y dos, abrir a que los alumnos también nos compartan sus exploraciones, qué están haciendo, porque no todas funcionan igual. Entonces, Gemini, hay otra que se llama Elicit, que es muy buena para fuentes académicas, otro que es Perplexity, que te permite también tener información más confiable en cuanto a papers, o, eh, o subir archivos y con esos archivos trabajar, es como más amplio que ChatGPT. Pero bueno, explorar las herramientas, yo diría, para más que la veracidad de las fuentes, sí, desde luego, pero también cuidando qué herramientas de inteligencia artificial usamos. Muy bien. María de los Dolores precisa también más la pregunta, la leo, que nos sugiere para entrenarnos, por así decirlo, como docente y estudiante para utilizar adecuadamente esta herramienta. Para mí la cuestión ética es básica. Gracias por su excelente explicación. No sé si quieres agregar algo o ya con eso. No, gracias a ti, Dolores. Sí, pues creo que ya un poco lo hemos dicho, o sea, echarnos al agua sin miedo y el punto es yo qué quiero, o sea, para que, como esto puede ser una ayuda a lo que yo tengo en mente, ¿no? La doctora Luz del Carmen te felicita por el tema y que recalca el tema del proteger la responsabilidad y la autonomía como pilares para la dignidad del ser humano. Creo que, o sea, todos los bioeticistas que están conectados en este momento, de las personas interesadas en los contextos actuales, creo que es una subrayatura muy importante. Eh, Dice Marisol Esquinca otra vez que de la exposición lo que más alarma es que dejan a la inteligencia artificial la toma de decisiones, tanto jóvenes como adultos. Hay un documental que seguro lo han visto en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Se los recomiendo mucho porque ahí está este asunto de, sin darnos cuenta, vamos cediéndole a la máquina nuestra atención, que sobre todo es eso, la atención. Sí, de hecho están hechas para esto las aplicaciones, capturadores de atención. Eh, el problema, otra pregunta de María de los Dolores, el problema es la mentalidad que se está creando en general y que alguien o algo te haga el trabajo de tener resultados fácilmente, de manera rápida, con el mínimo esfuerzo, incluso querer no pensar, en especial en la toma de decisiones éticas. Sí.
querer no pensar o, exacto, decidir no pensar las implicaciones éticas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los conflictos de guerra también, el papel que Ujú. están tomando las inteligencias artificiales, o sea, potencian muchísimo el mal que se puede generar con la información falsa, ¿no? Y bueno, no solo eso, las estrategias de guerra. Esto sí, seguramente. Creo que vamos, bueno, ahí Juana Sosa te agradece, también María de los Dolores sigue agradeciendo. Yo creo que podemos con esto aproximarnos a la terminación. Pedimos a las personas que registren su asistencia, esto está en el chat también pusimos una breve bibliografía y no sé, Lulu, si la posibilidad de compartirnos bibliografías si lo consideras pertinente y oportuno para que luego con los asistentes podemos nosotros sugerirlas como indicaciones para profundizar más en el tema. Sí, claro que sí, te la hago llegar hoy, Yampi. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin más, yo creo que podemos dar por terminado este magnífico webinar y esta magnífica exposición que, como deben ser las exposiciones, nos deja inquietos. ¿Ok? Y pues con el deseo de seguir profundizando por el bien, obviamente, de la educación, seguramente, no solamente en términos universitarios, creo que lo que tú nos has aportado es una preocupación educativa que es como declaratoria tuya en un principio, es educar lo humano, así lo subrayaba, es decir, la persona en su integralidad, entiendo, y creo que es importantísimo que estos temas sigamos profundizándolos, no dejarlo ahí con la doctora Lourdes Caudillo. Bueno, se sabe evidentemente está extremadamente agradecido por este apoyo que nos está dando y deseoso de poder continuar profundizando. El seminario seguirá adelante, en 15 días nos volveremos a ver en temas relacionados siempre. El caso próximo será ligado siempre al tema de la naturaleza de la inteligencia humana versus la naturaleza de la inteligencia artificial. Y pues nos encontraremos nuevamente en este horizonte. Nuevamente, gracias Lu, gracias a todos los asistentes, felicidades por haber estado, gracias por sus preguntas. Hasta dentro de 15 días en este seminario. Gracias, gracias a todos, gracias, Yampi, gracias al CISAP.